Bienvenidos alumnos de la Escuela Superior de Ingeniería, de la Maestría en Ingeniería y Mantenimiento y Confiabilidad, en esta materia de mantenimiento basado a riesgo. En esta sesión número 4 vamos a realizar pues una revisión de algunos conceptos en la cual en la semana anterior vimos algunas definiciones sobre riesgo, en la cual también pues en los foros reforzamos estas definiciones. Se vio en la parte de la sesión número 3 los análisis de criticidad y algunos de riesgos probabilísticos sobre la simulación de Monte Carlo, pues más enfocado a la parte de proyectos. En esta sesión veremos la unidad número 2, que es la administración de riesgo, en la cual pues vamos a ver la decisión de riesgo tolerable y la estrategia para manejar el riesgo. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo que ustedes conozcan lo que conlleva una administración de riesgo desde su control hasta su evaluación. Pues iniciamos con esta unidad en esta sesión número 4, en la cual podemos observar sobre esta pirámide que enfoca a una metodología que se llama ALAR, que esa nació en los años 1974 en el Reino Unido, y el cual pues menciona que significa en español tan bajo como sea razonablemente práctico. Si vemos esta pirámide sobre las decisiones de riesgo tolerable, en la OSHA 18001, en la cual ahorita ya está abrogada o actualizada por la ISO 45001, ahora se llama riesgo aceptable, y vemos en esta pirámide sobre el mayor riesgo individual y la percepción social, y vemos que la parte tolerable es la parte media, digamos, el riesgo que se pueda tolerar en las lesiones, tanto las enfermedades, los accidentes ambientales. Ahorita vamos a ver las definiciones de cada uno de estas que corresponde a la ALAR. Y pues este riesgo ALAR, en la cual, como lo mencioné con antelación, es tan bajo como sea razonablemente práctico. Y son los riesgos que se ubican en esta región de la ALAR, que es la parte media, deben estudiarse a detalle mediante análisis de costos-beneficio para que se puedan tomar una decisión en cuanto a que se tolere el riesgo o se implanten recomendaciones que permitan reducirlos a la región de riesgo tolerable. Lo que platicamos en las sesiones anteriores sobre los controles de seguridad o los controles o medidas preventivas de riesgo, en la cual está jerarquizado de mayor a menor eficiencia, y sabemos que la mayor eficiencia es la parte de la eliminación, posteriormente la sustitución, controles de ingeniería, aplicación de controles de administración y por último el equipo de protección personal. En este caso, en la parte tolerable, quedaría los riesgos que se pueden controlar con algún proyecto de ingeniería, ¿no? Entonces, se tiene que hacer una evaluación más exhaustiva de algún proyecto de mejora. Algunas empresas como Pemex, empresas petroquímicas, tienen un procedimiento que se llama administración de cambios de tecnología. Y este procedimiento de administración de cambio de tecnología, pues se revisa todo lo que es el tema del mantenimiento. Por ejemplo, si se va a hacer un proyecto nuevo, se va a requerir lo que es
los análisis de riesgo y en este caso, pues saber los riesgos que están dentro de ese proyecto o de esa actividad y cómo se va a tener que mitigar o eliminar. En la parte de la decisión de riesgo tolerable, antes que definiéramos en la parte de la LAR, es muy importante conocer sobre la administración de riesgos. Mucho se ha hablado sobre este tema de administración de riesgos. Hay algunos le llaman plan de gestión de riesgos, en la cual pues es similar y pues el objetivo, como lo dice aquí en la diapositiva, dice que es el proceso de toma de decisiones que parte del estudio de riesgo, ¿sí? Entonces, las tomas de decisiones siempre va a partir sobre los análisis de riesgo, los dictámenes de riesgo, ¿sí? La evaluación de los riesgos y análisis de opciones técnicas de control, en la cual pues ya vimos cuáles son las efectivas y las menos efectivas. Considerar los aspectos legales, ¿sí? Sociales y económicos y establece un programa de medidas de eliminación, prevención y control hasta la preparación de planes de respuesta ante emergencias. Perdón, respuesta a emergencias. Esa es la definición que maneja el COMERI 144. Es un procedimiento que trabaja Pemex, este COMERI 144. Y claramente, si nosotros vamos enfocado a nuestra pirámide del reloj invertido, pues viene toda la parte de la estructura, ¿sí? Una de la identificación de peligro, evaluación de riesgos, aplicación de controles, y aquí pues se tiene que considerar los aspectos legales, sociales y económicos, y en la cual pues la parte de la eliminación, ¿no? Hasta en una que es la preparación de planes de respuesta ante emergencias, ¿no? La OSHA 18001 habla sobre el riesgo aceptable, ¿no? En la OSHA 18001, en la cual pues, lo pueden revisar, sustituye, este fue en el 2007, el 2000 último creo que 2007 o 2017, no tengo bien el dato, pero la OSHA 18001 dice que se hace un cambio de la definición del riesgo tolerable a un riesgo aceptable. O sea, hicieron este cambio de riesgo tolerable a riesgo aceptable. Y vean cómo en la parte comparativa, cómo viene siendo similar a lo que es a la administración de riesgos. Dice así la definición: el riesgo aceptable es el riesgo que se ha reducido a un nivel que puede ser tolerado, ¿no? Eso se llama riesgo aceptable, ¿sí? Aunque todavía manejan la parte de lo que es el tolerado, ¿sí? Y ese es tolerado por la organización teniendo en consideración sus obligaciones legales y su propia política de SCT, que es la de seguridad y salud en el trabajo, y marca el 3.16, que es el término en donde habla sobre la política de seguridad y salud en el trabajo, cuáles son las características que debe de contener, una de ellas en la parte del análisis de riesgo, ¿no? Entonces, en la OSHA 18000, pues viene en la transición que hubo en la ISO 45001, pues ya estamos hablando sobre el riesgo aceptable y sobre los riesgos residuales, en la cual se mencionó en uno de los foros, que es la mitigación de los riesgos no tolerables, los inaceptables, a un riesgo aceptable, en la cual pues esa disminución se le llama riesgo residual. Eh, algunos tipos o digamos en términos de la estructura del análisis de riesgo,
a esto se le llama jerarquización de riesgo, ¿sí? Hay los de tipo A, B, C y D, los tipos de riesgos tolerables, por ejemplo, el riesgo A, que es un riesgo intolerable, y ese riesgo intolerable es el riesgo que requiere una acción inmediata, ¿sí? La decisión es una acción inmediata. El costo no debe ser una limitación y el no hacer nada no es una opción aceptable, ¿no? Un riesgo tipo A representa una situación de emergencia y deben establecerse controles temporales inmediatos. La mitigación debe ser por medio de controles de ingeniería, los controles que vimos, la jerarquización y factores hasta reducirlos a un tipo C o de preferencia a un tipo D en un lapso de tiempo menor a 90 días. O sea, cuando un riesgo, de acuerdo a la consecuencia, a la exposición y a la frecuencia, ya se está manejando, haciendo el análisis de riesgo sobre una matriz, que es la que vamos a ver posteriormente en la práctica, haciendo pues la parte del nivel de riesgo, me dice que el riesgo puede ser intolerable, en la cual ese riesgo de tipo A, ¿sí? Pues tengo que hacer una respuesta inmediata, ¿sí? A ese riesgo, aplicando controles temporales, o sea, inmediatos, y estos se deben de reducir mínimo a un tipo C, que ahorita vamos a ver cuál es la definición de tipo C, o de preferencia hasta el tipo D, ¿no? Y da un lapso, o sea, de 90 días, o sea, para evitar que esa emergencia pueda salirse de control y pueda afectar a la comunidad. Los tipo B, que son los riesgos indeseables, que estos riesgos deben ser reducidos y hay un margen para investigar y analizar más detalles. No obstante, la acción correctiva debe darse a los próximos 90 días, ¿sí? Si la solución se demora más tiempo, deben establecerse controles temporales inmediatos de sitio para reducir el riesgo, ¿no? Esos son los riesgos indeseables. El tipo C, que lo comentaba con el tipo A, estos son los riesgos aceptables, pero con controles, ¿ok? Son riesgos aceptables con controles y estos son, el riesgo es significativo, pero pueden acompañarse a las acciones correctivas con el paro de instalaciones programado para no presionar programas de trabajo y costos. La medida de solución para atender los hallazgos deben darse en los máximos próximos 18 meses. Entonces, eh, es el tiempo que se tiene en la parte de acuerdo a la jerarquización del riesgo. Y la mitigación debe enfocarse a la disciplina operativa y en la confiabilidad de los sistemas de protección, ¿sí? Los tipos D, que son los riesgos razonablemente aceptables, como lo vimos ya en la parte de la definición, ya no se le habla de riesgos tolerables, sino cambió de tolerable a riesgos aceptables, que esos riesgos aceptables es el riesgo que requiere acción, sí, pero es de bajo impacto. O sea, es un riesgo menor, o sea, es un riesgo bajo y puede programarse a su atención y reducir conjuntamente con otras mejoras operativas. Entonces, en la parte de la decisión de riesgo, el riesgo tolerable o aceptable, pues va de acuerdo a la jerarquización que tienen los riesgos cuando hacemos la parte del análisis o evaluación de los riesgos de acuerdo a nuestra matriz de riesgo, ¿sí? Eh, Vamos a dar un ejemplo. Por ejemplo, esta es un análisis de riesgo que realicé en el 2016 sobre maquinaria y equipo, en la cual pues tomé una norma europea, si ven ustedes este análisis de riesgo, y en la parte superior, lado derecho,
viene sobre la jerarquización del riesgo. Esta es la parte que en esta metodología pues lo tiene establecido como ABC, ¿sí? Y esta A, B y C son el A, son acciones que se deben de tomar de inmediato. Es la cual estamos platicando sobre los de tipo A. Los de tipo P son las acciones que se deben programarse a corto plazo. Y C son acciones que se deben programarse a mediano o largo plazo. Entonces, toda la parte de la decisión de riesgo tolerable, como lo comentaba, la parte de la administración de riesgo, va de acuerdo a la evaluación o análisis de riesgo que se realiza y sobre los resultados que hay sobre el análisis de riesgo, pues voy a jerarquizar, que la jerarquización me lo da sobre el nivel de riesgo y recalco sobre la evaluación con el apoyo de la matriz de riesgo. Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, el número, tenemos algunos peligros, por ejemplo, un peligro, falla de motor eléctrico, en una falla en el motor eléctrico, ¿cuál es el riesgo? Descarga eléctrica al operador, vemos la parte de la severidad, en donde viene aquí en esta parte de la severidad, viene la parte de la frecuencia, la probabilidad, ¿sí? Lo que es también la clasificación, ¿no? Entonces, sobre esta matriz que tenemos, que viene en el libro de análisis de riesgos de maquinaria, en la cual pues hicimos el favor de investigar, viene sobre la parte de la severidad, ¿sí? En la parte de la severidad, pues dice que es el número 4. ¿Qué tan severo es? Pues esta en la parte de la severidad número 4, la muerte pérdida de un ojo o brazo. La parte de la frecuencia, pues dice 4, que puede ser un día o menor o igual a 2 meses. ¿Cuál es la probabilidad que pase? Es probable que pase, ¿sí? La parte de evitar, la AB evitar, pues viene la parte que es probable que se pueda evitar, ¿no? Entonces, si hacemos la parte de este punto, pues la clasificación que tiene el tipo de clase CL viene abarcado sobre el número 12 y la medida de seguridad dice que es mantenimiento preventivo o a motor eléctrico. Y ven, dentro de la jerarquización de riesgo, pues aquí se está haciendo como una, una evaluación cualitativa, porque viene acerca, todavía no tiene, digamos, un nivel de riesgo de decir, ¿sabes qué? A 12 es igual a B, o 15 es igual a A, o 16 es igual a C, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de un análisis de riesgo de maquinaria y equipo de una norma europea, ¿sí? En la cual se encuentra en el libro, ¿sí? Y vemos aquí en esta parte toda la parte de la estructura del análisis de riesgo. ¿Tiene peligros? Sí. Primeramente, la identificación de peligros, la evaluación de riesgos y en la parte de la evaluación de riesgos viene las medidas de seguridad, que son las medidas preventivas o controles, y viene la parte de la jerarquización de riesgos. Y esa agregación de riesgo también viene en la parte superior, donde dice consecuencia, gravedad, clase CL, frecuencia, duración, probabilidad de riesgo de evento y evitar. A eso, esa es la matriz de riesgo de acuerdo a esa metodología, ¿sí? Entonces, esa es la parte de la estructura. Si nosotros ya tenemos pues el concepto bien implementado, pues cualquier metodología que nos hace llegar, pues vamos a conocerle y vamos a saber de qué estamos hablando, ¿sí? Entonces, la estrategia es para manejar el riesgo. Las estrategias pueden ser muchas estrategias, pero los resultados de los riesgos, como lo vimos anteriormente, los resultados de los riesgos estimados
en el análisis y evaluación de riesgos deben usarse para tomar decisiones, ¿ok? Mediante cualquier consideración relativa a las estrategias en la reducción del riesgo o mediante comparación con riesgo y con objetivos específicos. Los riesgos identificados ante la evaluación del riesgo pueden ser disminuidos con dispositivos y medidas de seguridad. Por otra parte, debe establecerse el catálogo de escenarios, ¿sí? En función del tipo de riesgo, el cual será base para el diseño y preparación de los planes de respuesta a emergencia, que es el que vimos en la parte de la estructura, el PRE, por lo que debe considerarse los diversos riesgos residuales más probables de ocurrencia, ¿sí? Entonces, ya con estas definiciones en la cual pues abordamos desde de la siguiente semana, en esta semana pues vamos a ver ya análisis de riesgos, matrices de riesgos y algunos planes de gestión de matriz de riesgo, en la cual pues en este caso ya teniendo la definición, la estructura, pues nos va a facilitar cuando nos coloquen una metodología, sabemos a qué metodología estamos hablando, ¿sí? Que puede ser, por ejemplo, un AST, pues puede ser un FINE, puede ser un Buktai, puede ser un HACCP, un Mosler. Entonces, esas metodologías que pues hago mención, tiene toda esa estructura. Primero, la identificación de peligros, la análisis y evaluación de riesgos, la aplicación de medidas preventivas o medidas de seguridad o controles de seguridad. Tiene lo que es la frecuencia, la parte de la consecuencia, ¿sí? Y viene también en la parte de la reevaluación, en este caso cuando los controles no sirven, hacer una reevaluación, ¿sí? Aplicar nuevos controles más efectivos y a eso se le llama riesgo residual, ¿no? Entonces, esa es la parte importante de la estructura de los análisis de riesgo, que es muy importante conocer los conceptos, cómo la estructura, cómo se elabora, qué es una matriz de riesgo, qué es un peligro, qué es un riesgo, qué es una caracterización de escenarios, qué software podemos manejar, por qué sirve el software para hacer la parte de la simulación. Entonces, esta parte del análisis de riesgo completamente hace todo un análisis de riesgo total. Si nosotros vemos la parte de la guía para elaboración de la semana del nivel de riesgo, nivel 1 o nivel 2, habla acerca sobre la estructura que debe de llevar un análisis de riesgo. Y eso es identificación de peligros, vuelvo a repetir, evaluación de riesgos, consecuencias, frecuencias, jerarquización de riesgos y en medio pues está la simulación por software y posteriormente el PPA, ¿no? Que se entrega a semanal por ser una planta de clasificación de nivel 1 por las sustancias químicas que maneja y y eso es lo que tiene la estructura de un análisis de riesgo, ¿no? Entonces las estrategias y las decisiones van de acuerdo al análisis de riesgo y va enfocado a la zona que se llama jerarquización de riesgo, ¿sí? Posteriormente, en los temas posteriores y aún en los foros, pues vamos a ver ya las estructuras de los formatos, de las metodologías, para que todo lo que estamos viendo ahorita en la parte de las definiciones, ustedes puedan decir, bueno, de esto estamos hablando de peligro, esto estamos hablando de riesgo, y cómo tenemos que hacer la evaluación y vamos a hacer la evaluación cuantitativa. Vamos a empezar con las metodologías cualitativas para que vean cuál es hacer la comparación de por qué es cualitativa, la otra es cuantitativa y revisaremos esas metodologías y ponerlo a, a trabajarlo conjuntamente con las actividades que ustedes
realizan en su centro de trabajo, en sus actividades que ustedes desempeñan. Si no hay más por exponerles, pues cualquier duda, comentario, estoy vía celular o vía WhatsApp o a mi correo. Y estoy para servirle. Buenas noches, buenos días o buenas tardes a todos.